Oigan, miren este dato. Miren este dato bastante interesante, mis queridos amigos. Espérense un ratito. Acá está. Acá lo tenemos. Ojalá que lo tenga porque si ya no está, ahí se fregó. Se fregó, no está. Ex agente de la Mossad afirma que tuvo que parar investigación en Ecuador porque la investigación llegó a oídos de personas de muy alta categoría política y tuvo amenazas de vida, de muerte, perdón. Terrible, 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 terrible. El señor es el Udeh Levi, ex agente de la Mossad, ¿ok? De la Mossad. En una entrevista en La Nación, voy a decirlo así, Udeh Levi, antes mano derecha de Meir Dagan, fallecido ex director de la Mossad, explicó los nexos económicos entre el narcotráfico y el terrorismo, además de mencionar que decidió detener una investigación en Quito por aparentes riesgos a la seguridad de su personal de trabajo. Para poner en contexto, déjenme acá, para poner en contexto, él fue agente del servicio de inteligencia israelí, ¿ok? Ya. Decidí no continuar porque se había llegado a personas muy altas. Era muy peligroso para mí y para mi equipo y los estaba poniendo en riesgo, señaló el exfuncionario israelita. Imagínense ustedes, tantas cosas que se quedaron frías, ¿no? ¿Se acuerdan? Tanta vaina, tanta conexión, tanta ilegalidad. Oiga, y qué terror que personas extranjeras que supuestamente investigan cosas hayan tenido que parar y qué altos funcionarios estuvieron inmiscuidos en esto, ¿no? Terrible. Ecuador, añadió, se ha convertido en un país foco del narcoterrorismo, como consecuencia de la efectividad de la estrategia de seguridad estadounidense en Colombia, pues la actividad delictiva se habría mudado a Ecuador. Además, vea, por ejemplo, ¿y por qué no se hizo acá tanto tiempo que tuvieron? Porque no tuvieron ni siquiera la pericia, ¿verdad?, para desarrollar un plan, si es que tiene que ser aliándose con el gobierno estadounidense. Chévere, ok. Si esto funcionó en Colombia y los corrió, porque hagámoslo acá. Pero ni siquiera tuvieron la pericia, la impericia, no sé cómo llamarlo. Ni siquiera tuvieron eso para poder hacerlo, ¿no? Porque se largaron, se faenaron, porque no les importa. ¿Saben por qué no les importa, amigos, a estos gobernantes que han pasado? Porque ellos no hacen vida aquí. Porque ellos se van, ellos se largan. Por eso no les importa, por eso no los necesitan. Yo creo que el señor Noboa y su familia debe pensarlo 2 veces. Porque esto no es un juego. Esto no es una novelería. A mí me parece a veces que es una novelería, es un capricho, es como Lazo. Cuando llegan el capricho, se sientan, no saben qué hacer. Deberían pensarlo porque el país no es un juego. De verdad que no es un juego. Pero parece que para ellos sí. En cuanto a Venezuela, añadió el experto en terrorismo en una entrevista que es uno de los principales aliados de Irán, nación que ha financiado continuamente a Hezbollah. Hasta en el presente hay información de la intensa actividad de los iraníes y del Hezbollah en Venezuela. Levi tiene amplia experiencia en acciones contraeconómicas contra el terrorismo internacional, principalmente contra la agrupación palestina Hamas, y la organización libanesa Hezbollah. Fue el principal gestor de la operación Cassandra, efectuado en conjunto con fuerzas estadounidenses, cuyo objetivo fue desmantelar las fuentes de financiamiento del terrorismo, que incluía no solo a empresas de nivel global, sino también a grupos narcotraficantes en Latinoamérica. Esto acá se enlaza mucho a las declaraciones de Boscan, ¿no?, que hablábamos en la tarde, donde Anderson decía e invitaba a que se investiguen las cuentas y por qué casualmente en épocas de elecciones esas cuentas terminaban infladas o se terminaban utilizando, ¿no? Y cuáles son los bancos en donde se realizan este tipo de actividades. Es interesante. Ojo, que esto no tiene que estigmatizar a la institución, porque así como está en cierto banco, deben estar en todos los bancos, y no por eso tiene que cerrarse. Yo no estoy en contra del sistema financiero, pero sí creo que hay mucho abuso del sistema, mucho abuso, y nosotros como usuarios deberíamos tener a alguien que nos proteja, al menos en que no exista el abuso, porque a veces siento que se aprovechan de tu necesidad, Lamentable lo que
nos acabamos de enterar. Es terrorífico saber que desde mucho tiempo atrás, tal vez desde la propia época de Moreno, yo me imagino que estamos hablando de todo el desastre que se formó a raíz de la pandemia, que hayan tenido que parar investigaciones, porque las investigaciones llegaron a oídos de personas poderosas y que esto iba a incurrir en una posible amenaza o victimización de su propia vida, es terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero ahí está. Cada día más, sin hacer nada, es un paso adelante de los grupos irregulares que se apoderan del Estado. Se acabó. En vivo.